Queridos alumnos, bienvenidos al primer módulo de nuestra asignatura Pensamiento Teológico 3. El primer módulo es sobre teontología, es decir, doctrina acerca del ser de Dios. Nos lanzaremos a esta profunda piscina que es el ser de Dios, donde trataremos quizás el tema más fascinante, pero al mismo tiempo más complejo y desafiante, que es la realidad trinitaria de Dios, examinando las definiciones, la esencia, las relaciones intratrinitarias y también enfocándonos un poco en la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Así que, vamos. Bienvenidos alumnos a nuestro primer módulo en esta asignatura de Pensamiento Teológico 3. Nuestro primer tema es la teontología, es decir, la doctrina acerca del ser de Dios. En particular nos enfocaremos en la Trinidad. Hay más en la teontología, pero esto es central, fundamental. Si no entendemos esto, no entendemos el resto. Y es quizás el concepto más desafiante en cuanto a las doctrinas del ser de Dios en el pensamiento teológico de la cristiandad. Los contenidos del módulo ahí están: doctrina trinitaria, desarrollo histórico de la doctrina trinitaria, esto es solo un vistazo; neumatología, la persona y obra del Espíritu Santo; la naturaleza de las relaciones intratrinitarias, conocidas como pericoresis; la evidencia textual en los escritos judeocristianos que sustentan la doctrina trinitaria; y lo mismo para la neumatología. Los objetivos ahí están, pero también están disponibles en el programa y en los apuntes para el estudiante, así que vamos a proceder al tiro a este punto, la doctrina de la Trinidad. Bueno, al estudiar el carácter de Dios, su naturaleza y atributos, es un hecho que Dios siempre es descrito en todos los escritos judeocristianos como un ser trinitario. Podríamos llamar a esto el supraatributo de todas las características de Dios. ¿Qué es lo que lo distingue y lo define más que cualquier otra cosa? Es esto, que Él es trinitario. Esto es algo que desde los comienzos de la teología cristiana se ha asumido como una realidad. Y por siglos los teólogos han elaborado para explicar, describir y defender esta descripción del ser de Dios. Dios es un ser de múltiples atributos, como por ejemplo su omnisciencia, omnipotencia, su santidad, sabiduría, omnipresencia. Pero, ¿hay alguno que esté por sobre los demás? Como ya sugerí hace unos instantes, sí. Es este carácter trino de Dios que lo define más que cualquier otra cosa. Ahora, a diferencia de otras doctrinas cristianas, las escrituras sagradas no contienen una explicación detallada del ser trino de Dios. La noción de la Trinidad es más bien una verdad tácita, más que explícita. Y desde sus comienzos lo que diferenciaba al pueblo judío del resto de los pueblos que lo rodeaban era que su fe y su relación con Dios era con un Dios único. De ahí la idea de monoteísmo. Entonces, un Dios único, monoteísmo, pero que al mismo tiempo es trino, ha sido un desafío tanto para el individuo entenderlo y aceptarlo, como para los teólogos y la iglesia poder explicar y explicitar esta verdad. Si vamos al Antiguo Testamento, ser judío, ser un creyente verdadero, implicaba creer que Dios es uno. Esa era una verdad fundamental, a diferencia de los dioses de los pueblos que los rodeaban. Dios se revela a Abraham y a Moisés y a todos los demás de esta manera. Y esto es encapsulado en las palabras de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esto constituye un pilar esencial del teísmo judío. Y esto obviamente se traspasa al cristianismo, puesto que los primeros creyentes eran judíos. Ellos habían crecido con esta convicción de que Dios es uno, único. No varios dioses, es uno solo, a diferencia de todos los demás. Pero al encontrarse con Jesús primero en su ministerio en la tierra y luego el Jesús resucitado,
no queda duda que están ante un ser divino. En el Nuevo Testamento tenemos registros como el de Marcos 15:39, que dice: viendo el centurión que estaba frente a él, a Jesús, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. En Juan 20:28, Tomás responde frente al Jesús resucitado: Señor mío y Dios mío. Pablo en Colosenses 2 versículo 9, afirma que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Juan capítulo 5 vemos a Jesús que recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono, Dios. Entonces eso creaba una tensión, un dilema. ¿Cómo preservar el carácter monoteísta de la fe y a la vez reconocer la condición divina de Jesús? Si aceptábamos la realidad divina de Jesús, parecía que se menoscababa la base monoteísta de la fe judío-cristiana. Pero no reconocer la divinidad de Jesús significaba menoscabar la obra de Cristo y la divinidad del Salvador. La respuesta estaba en esta fórmula trinitaria. La fórmula trinitaria se resume en esto. 1. Dios es 3 personas. 2. Cada persona es plenamente Dios. 3. Hay un solo Dios. Lo repito. Dios es 3 personas. Cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios. Ahí está, para que ustedes lo vean y lo procesen. A primera vista pareciera ser que hay contradicción. ¿Cómo puede ser Dios 3 personas y al mismo tiempo ser un solo Dios? Y eso además matizado con la realidad de que cada persona es plenamente Dios. Esa es la formulación trinitaria que nos permite seguir afirmando que la fe judío-cristiana es monoteísta y al mismo tiempo decir Jesús y posteriormente el Espíritu Santo son plenamente Dios. La afirmación de esta doctrina es que la unidad del Dios único es compleja. Las 3 subsistencias, traducido como personas, son centros de conciencia propias, iguales y coeternos. Cada uno de ellos es un yo en relación con otros 2 que son un tú. Cada uno de los 3 contiene la plenitud de la esencia divina o sustancia, junto con los otros 2. Esto quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas y claramente distinguibles. No se les puede confundir. El Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Y tenemos múltiples evidencias en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a entender que los mismos creyentes, y partiendo por Jesucristo mismo, entienden esta realidad, la describen, la aceptan y la describen. Para entender un poco el desarrollo de la doctrina trinitaria, tenemos que hacer una parada en los credos históricos. Porque cada credo es básicamente una declaración de fe, un resumen de doctrina que en el momento de ser redactado se consideraba esencial para dejar en claro qué es lo que distinguía el cristianismo de otras religiones. Y una de esas cosas era el hecho de que se adora a un Dios trino. De los credos históricos hay 3 que son los ampliamente aceptados por la cristiandad. Son el credo apostólico,
el credo niceo y el credo de San Atanasio. Cada credo tiene en alguna parte de su desarrollo una explicitación de la Trinidad. Por ejemplo, el credo apostólico comienza diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso. Luego dice creo en Jesucristo y por último creo en el Espíritu Santo. Y no está diciendo que son tres dioses. Y la fe, la calidad y cantidad de fe es la misma para cada uno. No hay primeros o segundos lugares. No es que creo más en uno y en otro, porque uno tiene un estatus superior al otro. El credo niceno, que es un poco más largo, también tiene esta misma fórmula trinitaria. Creo en un solo Dios, y aquí lo dice, en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Pero luego dice, creo en un solo Señor, Jesucristo. Y por último dice, creo en el Espíritu Santo. La misma fórmula trinitaria. Quizás el más fascinante de todos para este tema, para mí, es el credo de San Atanasio. Comienza con palabras muy osadas. Dice, todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica o la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda, perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una igual, la gloria coeterna, la majestad, etcétera, etcétera. Y así no son tres dioses. No son tres eternos, sino un solo eterno. Y así continúa. Está en el texto para que ustedes lo estudien y analicen. Es un credo fascinante. Estos credos y esta formulación, estos intentos de explicar, de escribir la doctrina trinitaria, ¿no es cierto?, son el resultado de los concilios ecuménicos. Recuerden que los concilios ecuménicos surgen para tratar de dilucidar esta tensión. Creemos en un Dios único, pero Jesucristo es Dios. Y sin embargo no son dos dioses, ni tres con el Espíritu Santo, sino uno. ¿Cuál es el verdadero estatus de Jesús? Es el tiempo de las primeras herejías cristológicas, de las controversias cristológicas. Y es en este tiempo entonces en que se va poco a poco plasmando, delineando, definiendo la doctrina trinitaria. La formulación, un solo Dios en tres personas, no quedó firmemente establecida hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, hasta ese tiempo fue un concepto en proceso, porque como dijimos, no hay una definición explícita en la Biblia. Está ahí, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras, pero es algo que uno tiene que juntar, deducir para poder formular. Es un ejercicio de qué es posible decir y qué no es posible decir. La definición del concilio de Nicea, que es para cuando ya el tema está prácticamente zanjado, fue la de afirmar que el Hijo es consustancial con el Padre. Tuvieron incluso que inventar términos nuevos, como probablemente ustedes ya descubrieron en la asignatura anterior acerca de cristología. Tuvieron que hablar de sustancia, de persona. Y esta formulación fue cuestionada al principio y la Iglesia pasó por una generación de debate y conflicto hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla en el año 311. Pasemos ahora a quizás lo que es más fascinante, las relaciones intratrinitarias. Bueno, si tenemos tres personas en un solo Dios, ¿cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo es la vida al interior de esta Trinidad? Donde son iguales. Recuerda la formación.
Cada uno es plenamente Dios. No hay una subordinación ontológica, es decir, no hay uno que sea superior al otro, que haya surgido primero que el otro. No, los tres coexisten eternamente y comparten la misma substancia, la misma naturaleza, pero son personas diferentes, son individualidades y aún así son un solo Dios. No es un todo en tres partes en el que cada uno aporta un poco, no, cada uno es plenamente Dios. Si a esta altura tu cabeza está dando vuelta, tratando de entender cómo todo esto calza, estás bien, porque justamente genera una tensión intelectual, ¿no es cierto? Cuando tratamos de expresar esto en palabras que son entendibles para nosotros, pero que no traicionan la esencia del ser. Para describir esa relación que entendemos existe al interior de la Trinidad, es que se ha acuñado la palabra pericoresis. Decimos que las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu son pericoréticas. La pericoresis expresa la interpenetración de las tres personas. Es decir, nos habla de su forma de habitar el uno en el otro en perfecta unidad, en la misma substancia, pero sin que sufran alteraciones, es decir, sin que se fusionen, se confundan. Están íntimamente unidos en una inmanencia recíproca sin absorberse mutuamente. La importancia final para nosotros es la siguiente, al tratar de entender esto. La persona, ya sea la persona humana o la persona divina, se define a partir de sus relaciones con los demás y no se entiende sino en unión con las demás. En el caso divino hay una unión tan perfecta que la podemos llamar una unidad perfecta. La importancia final para nosotros, vuelvo a este punto, es que si Dios es de esta manera, Dios es una comunidad en sí mismo. Al ser una comunidad en sí mismo, tiene todo para estar satisfecho en gloria y amor. Sin esta realidad, sería posible argumentar que Dios nos creó por necesidad. Necesitaba a alguien con quien relacionarse, a alguien que lo amara de vuelta. Y que por lo tanto de alguna manera Dios depende de sus criaturas, es influido por ellas. Pero Dios no nos necesita, no necesita de nuestro amor y adoración. Y si es así, su gracia entonces, este amor inmerecido que Él comparte, es verdaderamente libre y generoso, porque no lo hace a cambio de nada, no lo hace por necesidad. No hay intereses de por medio, excepto su amor inagotable e incondicional. Por último, para amar perfectamente, hay que conocer perfectamente. Tú en la medida que conoces a alguien, puedes amarlo mejor. Y es imposible amar a alguien de verdad sin conocerlo realmente. Ahora, el único que conoce perfectamente a Dios es Dios mismo. Y por lo tanto, Dios en su realidad trinitaria es capaz de amar a Dios. Si fuera una sola persona, eso sería simple narcisismo. Pero al ser tres, es un amor genuino, una comunidad de amor perfecto, en que se prodigan amor el uno al otro, conociéndose perfectamente. Y así como un solo Dios trino, son capaces de amar de manera generosa a la creación. Este módulo quiere hacer mención específica de la persona del Espíritu Santo. En el módulo anterior en la asignatura anterior ustedes ya vieron más acerca de la persona de Cristo. Queremos decir unas breves cosas acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, entendida en el contexto de las relaciones trinitarias.
tiene un centro de conciencia propio y es tan Dios como el Padre y el Hijo. Al ser persona también, al decir que es persona, también estamos diciendo no es simplemente una energía, un concepto, no. De hecho, Jesús mismo se refiere a él a uno como yo, un consolador, un paracletos igual a mí. La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios por medio de Jesucristo en el mundo y especialmente en la iglesia. El Espíritu Santo acompaña y sostiene a los creyentes en el camino a la gloria. Esta definición indica que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que las Escrituras representan con más frecuencia como el que está presente para hacer la obra de Dios en el mundo después de la ascensión de Jesucristo. Y esto se puede resumir en dos términos: iluminación y capacitación. Es decir, el Espíritu Santo está presente entre nosotros porque fue enviado por el Padre y el Hijo, como lo expresa el Evangelio de Juan, para iluminarnos y capacitarnos. La iluminación tiene que ver con la acción divina del Espíritu Santo sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, para permitirnos ver a Dios en sus propios términos, reconocer a Jesús por quien es Él, entender las verdades de Dios más allá de nuestras capacidades personales de descubrimiento. Él nos ilumina, nos permite ver lo que por nosotros mismos no seríamos capaces de entender o concluir acerca de Dios y de Jesús. Y la capacitación tiene que ver con que Jesús, al ascender, envía al Espíritu Santo para acompañarnos, para capacitarnos, para asegurarnos de que como creyentes lleguemos desde el nuevo nacimiento, es decir, cuando tenemos este encuentro con Jesús o conversión, como se describe popularmente, hasta la glorificación. El Espíritu Santo actúa sobre las mentes y corazones de los creyentes, capacitándolos para preservarlos en su fe, resistiendo la tentación, perseverando las pruebas, para que así los creyentes no se pierdan y lleguen finalmente hasta la nueva creación o la gloria. A través de este breve estudio hemos revisado las doctrinas y postulados básicos en relación con el ser de Dios, su realidad trinitaria, su vida interior como una comunidad pericorética. Y nos hemos enfocado brevemente en la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, hemos conocido y distinguido desde el pensamiento teológico algunos conceptos y postulados fundamentales de las doctrinas referentes a Dios que son parte esencial del pensamiento teológico cristiano occidental. Con ello hemos contribuido a la comprensión y distinción de los conceptos y postulados fundamentales de las doctrinas referentes al ser de Dios presentes en el pensamiento teológico cristiano occidental. Con eso hemos terminado. Nos vemos en el próximo módulo.